Hoy vamos a hablar sobre la resiliencia territorial. Es uno de los aspectos que han surgido a partir de la situación pandémica en los destinos y que los gobiernos desde marzo de este año 2020 han empezado a replantearse. Está claro que la aparición del coronavirus en el mundo sin duda modificó todas las estrategias que tenía el sector turístico para el 2020. Y lo cierto es que aún todavía los expertos quieren saber cuál va a ser el impacto económico que en definitiva se va a producir cuando finalice esta crisis sanitaria mundial. Y qué estrategias en definitiva van a servir de todas las que se han ido pensando a lo largo de los meses para que los países puedan recuperarse y qué acciones son las más certeras para que las empresas empiecen a reactivarse. Lo cierto es que a finales de marzo de este año, la Organización Mundial del Turismo hizo un llamamiento a los expertos y a aquellos colaboradores que quisieran justamente acercar nuevas propuestas y encontrar de alguna manera algunas pistas que ayuden a que el sector se reactive. Ya por ese entonces se había reconocido que el 80% del sector mundial en turismo estaba formado por pequeñas y medianas empresas. Por ende, el impacto social de la crisis iba a ir mucho más allá del turismo y esto realmente es una preocupación para toda la comunidad internacional. De ahí es que la crisis sanitaria causada por el COVID ha colocado al turismo ante un espejo muy de aumento en el que se resaltan los defectos que lleva mucho tiempo atrás tratando de ocultar, no solamente relacionados a las malas decisiones de tipo económico-social en las condiciones de los trabajadores y de los empresarios, sino también en cuestiones ambientales, y realmente se identifica a este repensar el turismo a la posibilidad que a partir de esta crisis sanitaria los destinos y sus gobiernos piensen la posibilidad de hacer cambios profundos para no repetir viejos esquemas para nada exitosos. Nosotros hemos visto en clases anteriores que evidentemente acá hay una cuestión que no todas las tipologías turísticas van a iniciarse de la misma manera y al mismo tiempo, ya que hay que considerar de que en este repensar del turismo, en esta resiliencia que tienen que tener los territorios turísticos y sus prestadores, evidentemente las tipologías turísticas van a estar condicionadas sobre cómo se dan esas prestaciones y condicionadas lógicamente sobre las certificaciones de seguridad y los protocolos. Por otro lado, también es verdad de que hay que considerar de que las regiones turísticas y las regiones emisoras y receptoras de turismo también van a estar en función a su reapertura, a las condiciones del manejo que tengan estos territorios respecto a el control de la pandemia. Lo cierto es que entonces nosotros podemos encontrar que hay una necesidad importante de desarrollar un modelo de sociedad en donde, lógicamente, el turismo apunte a un beneficio asociado al bienestar y no necesariamente al crecimiento. Es decir, de que en medio de este debate sobre la sostenibilidad, la saturación de los destinos o el overtourism, que también volvió a estar en tela de juicio, algunos espacios turísticos realmente este frenazo provocado por el virus del COVID ha hecho de que sus territorios puedan renacer. En este contexto, entonces, en definitiva, nosotros tenemos que considerar de que es una oportunidad para repensar el turismo y salir hacia un nuevo modelo, un modelo que corrija estos vicios adquiridos por el crecimiento frenético que hemos visto en muchas ciudades del mundo y que han traído graves problemas como el turismofobia, y que evidentemente también han mostrado cómo es la actividad turística de vulnerable frente a una emergencia sanitaria que evidentemente pone en segundo, tercero o cuarto plano a la actividad turística, ya que lógicamente no es prioritaria.
Es así que nosotros tenemos que hacer uso de una inteligencia colectiva. Los territorios deben empezar a trabajar de manera mancomunada, ya que cada uno de los sectores que representa este sector, valga la redundancia, va a hacer su aporte. Si bien los gobiernos son los que van a tomar las decisiones relacionadas a qué y cómo reactivar el turismo, desde la academia van a hacer sus aportes y es necesario que se le incorpore, como también desde el sector privado de los empresariados, sobre cuál es la mejor manera de salir de esta situación. Repensar el turismo y salir de esta crisis es necesario plantearse este nuevo modelo. La aversión al riesgo de los turistas, es decir, el miedo, ¿sí?, es una cuestión que va a estar presente y que nosotros no la podemos controlar desde el sector turístico. Y esto viene dado porque básicamente afecta a esta sensación de seguridad de enfermarse o de enfermar a otros. Y esto, lógicamente, va a afectar a la recuperación de la demanda. Sumado a esta situación de miedo está la renta disponible que van a tener las poblaciones. Tengan en cuenta de que estos análisis macroeconómicos van a diferir mucho de un país, de una ciudad a otra, porque lógicamente esto va a depender de cuál es la situación de base que tenían estas economías. Si había demasiada población en negro o población con subempleo o población que tenía un trabajo temporal irregular, y lógicamente que estas economías, estas sociedades están muy debilitadas y su renta disponible mínimamente le va a alcanzar para vivir y es inaudito pensar de que puedan llegar a viajar. Distinto va a ser en aquellas sociedades en donde la población, el porcentaje de la población más elevada tiene un sueldo fijo y no se ha visto tan afectada su situación económica social. Esto hace de que cuando nosotros miramos los panoramas internacionales, no siempre esos análisis sirven y esas estrategias de recuperación sirven o se ajustan a las realidades locales. No es lo mismo Latinoamérica que el primer mundo. Inclusive dentro de la gran Latinoamérica, el cómo se ha planteado el modelo turístico en cada una de las ciudades, si son ciudades más estacionales respecto de otras, también hay que evaluar al momento de decir cómo se va a reactivar la economía. Pero lo cierto es que muchas familias se verán seriamente reducidos, y ya lo podemos ver, sus ingresos, y esa renta disponible va a hacer de que sea muy relativo la opción de viajar. Nosotros en Argentina podemos encontrar en las redes algunos sondeos de opinión sobre la disponibilidad que tendría el argentino promedio a viajar en las futuras vacaciones de este final de 2020. Y evidentemente hay interés, pero sabemos de que no es suficiente querer viajar, sino hay que saber a dónde, cómo y con qué. Esto nos lleva evidentemente a repensarnos respecto a cómo aprovechar de esta crisis para rearmar la actividad. La Organización Mundial del Turismo establece estos pilares que están enunciados en esta diapositiva y que, fíjense, parte del análisis de considerar de que es fundamental tener en cuenta la liquidez y la protección del empleo. Si nosotros hemos iniciado esta situación pandémica con una sociedad muy débil, con una estructura muy débil a nivel de la protección del empleo, esto quiere decir de que muchas personas estaban en situación de irregularidad. Obviamente que con el paso de los meses esa situación hizo de que sea más difícil la recuperación. La liquidez, entendiendo de que está en función al tamaño de las empresas que habían en esos destinos. Y esto también va a depender de cada una de las ciudades. Si estamos hablando, como sucede en la mayoría de Latinoamérica, en donde encontramos microemprendimientos o pequeñas empresas,
lógicamente no tienen una estructura financiera que pueda soportar mucho tiempo esta situación de parate. Distinto va a ser las empresas multinacionales, en donde tienen otra estructura de distribución de gastos y de sostenimiento de sus mismas empresas. La otra cuestión tiene que ver con la recuperación de la confianza basada en la seguridad. Acá ya no estoy mirando la oferta, sino el otro pilar es mirar a la demanda, a esa demanda potencial que, más allá de disponer una renta para invertirla en vacaciones o en consumos turísticos, tenga la confianza en viajar, en volver a emprender un viaje a una ciudad en donde obviamente tiene que darle la confianza de bioseguridad y de saber de que no porque vaya no pueda volver. La colaboración público-privada, lógicamente, aquí nuevamente está presente. Desde hace décadas, la concertación entre el sector público y privado fue un sinónimo de éxito para las gestiones públicas en los territorios. Hoy también sigue siendo una cuestión de base. La apertura de fronteras con responsabilidad, atendiendo a los protocolos y atendiendo a la seguridad de los movimientos de las fronteras, sabiendo de que la apertura significa tener muy bien controlado qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer en función a las situaciones que se vayan dando en relación a la pandemia. Armonizar protocolos y procedimientos, y esto va en relación al pilar anterior. Esta armonización tiene que ver con facilitar los movimientos fronterizos, en donde aquellas personas que decidan emprender sus viajes tengan en claro qué documentación llevar, y que no sea una razón de ser el no tener muy en claro qué tipo de documentación, el hacer de que desistan viajar porque no saben si cumplen con toda la normativa. Y sabemos nosotros de que en esto también hemos tenido que aprender no solamente a establecer normativas de bioseguridad, sino saberlas difundir lo suficiente para que la población local sepa en qué condiciones debe manejarse, para obviamente no quedar en la entrada de la ciudad turística sin poder llegar a consumir, porque básicamente le faltó una documentación. La transformación digital de los empleos y de la innovación, lógicamente que esto está al servicio, en donde quisiéramos o no, muchas empresas y destinos tuvieron que adaptarse o poner a funcionar sus ventas y sus promociones a través de las herramientas digitales. Y esto también depende de cada situación de base. Sabemos de que la inversión en la tecnología y en la atención virtual en muchas ciudades, en muchos países, es una inversión muy cara. Y esto también hace de que muchos destinos se reactiven distintos respecto a otros, en donde ya la inteligencia de los destinos está aplicada antes de la pandemia. La sostenibilidad, lógicamente, es una cuestión que inclusive en la pospandemia no debe, desatenderse, porque está visto que el turismo, a partir del parate, ha propiciado de que nosotros podamos observar en diferentes ciudades turísticas con graves problemas ambientales que hoy por hoy hayan tenido ese respiro que parecía ser imposible. Y entonces estamos claros que al momento de reactivarnos deberíamos reactivar nuestros territorios desde un lugar muchísimo más sostenible. Cuando nosotros planteamos la sostenibilidad, en este caso también es considerar de que lo que hay que plantear es una oferta turística de calidad y cercana, sabiendo de que nuestro primer segmento de mercado al cual vamos a apuntar debido a las restricciones de movimiento de personas es el turismo de cercanías. Esto evidentemente hace de que el personal profesional esté cualificado. Es decir, que la cualificación debe ser uno de los pilares a trabajar a lo largo de la pandemia, para que cuando se reactiven esos territorios
esas comunidades tengan un fortalecimiento en esos empleados o en esos emprendedores, que lógicamente la finalidad es lograr una oferta turística de calidad. Apuntando a una oferta turística de calidad, yo apunto a un turista de calidad. Y este turista de calidad, lógicamente, es un turista con conciencia social que buscará y valorará los lugares que cumplen con las realidades y las expectativas de las ciudades en las cuales estos turistas provienen, ¿sí? Un turista de calidad va a ser aquel que va a respetar el destino y que se va a respetar a sí mismo. Es aquel turista que va a querer sostenibilidad, respeto y condiciones laborales para las personas que trabajan y que lo esperan y lo sirven al momento de sus viajes. Tengan en cuenta de que la Organización Mundial del Turismo, a través de la ONU, aplica al objetivo 8, al ODS 8, que habla justamente sobre la lucha contra la precariedad laboral. Y evidentemente estos ODS que se han planteado en el 2015 a partir de la pandemia, aquellos que atendían a las cuestiones de empleo genuino y de progreso, evidentemente se vieron muy trastocados porque desnudó esta realidad precaria que está más o menos en diferentes partes del mundo. Por otro lado, hay que considerar de que la sociedad es una parte esencial del marco del destino. Siempre lo fue. La sociedad desde hace décadas se ha reconocido su valor primordial en los centros receptores de turismo, en los territorios turísticos, pero ya no como un actor secundario, sino como un actor principal, porque es el que en definitiva, trabaje o no del turismo, hace sentir su apoyo o no a la actividad turística. Se vuelve a resignificar en esta pandemia a partir de que son los mismos ciudadanos los que en posición a esa apertura o no de recibir nuevamente al turista, también hace de que esa actividad se pueda reabrir. Hay que considerar que al ser una parte esencial, el ciudadano se convierte en potencial turista de primera mano, porque estamos hablando de turismo de cercanías, y obviamente su calidad de anfitrión hace a que la actividad realmente se pueda reactivar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la apertura de los canales para que la ciudadanía tenga más oportunidad de ser protagonista de esa reapertura, es importante atender a lo que la sociedad piensa, ¿sí? Como anfitriones y también como turistas en esa etapa temprana. La sociedad local es importante desde los elementos meramente físicos o estéticos relacionados con los aspectos culturales para atraer a esos turistas, pero también para, servir como un anfitrión cordial y socialmente respetuoso al momento de recibir a los turistas. También es verdad de que se debe tener en cuenta de que los destinos y las personas, yo tengo que lograr de que esa sociedad deje de ser una mera espectadora o recibidora de órdenes para convertirse en una protagonista. Entonces la idea es que ustedes, a partir de estos análisis que nosotros hemos planteado en la importancia de la resiliencia territorial, que básicamente es aprovechar esta situación negativa como es la pandemia y aprovechar esta crisis sanitaria y seguir repensando en aquellas estrategias que a sus destinos en particular, y esto es muy importante pensarlo a nivel local, a nivel micro, para que sea realmente viable y sea realmente útil a la actividad turística local. Podremos tomar como referencia las medidas de los organismos internacionales o tomar como referencia lo que aplicaron en otros países o en otras ciudades, pero siempre
con la adaptabilidad suficiente al contexto local. De otro modo, terminan siendo propuestas de reactivación que son poco útiles y poco implementables. Quizás en otra situación esto la verdad que no pasaba a mayores porque había muchas cosas para hacer. Hoy por hoy, como la pandemia no ha terminado y va cambiando día a día, inclusive a pesar de que ya llevamos más de medio año bajo esta situación, vemos que los destinos van y vienen, reactivan y vuelven hacia atrás, y esto también tiene que ser algo que nosotros al momento de hacer nuestras propuestas tengamos en cuenta de esa flexibilidad. De ahí es que les propongo que trabajen sobre estas consignas de reactivación de turismo para la provincia de Salta, que es el territorio en el que ustedes inmediatamente se van a insertar. Muchas gracias.